Mi invitado es Jorge Romero Herrera, es el actual coordinador del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, me acompaña desde la Ciudad de México. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches, Jorge. Oye, qué pena tener que hacer la entrevista en el medio de estira y afloja de si me gritó, me mentó la madre, no me lamentó. Los pone aún en una situación mucho más precaria, Jorge, en términos de imagen, lo que se está ventilando. No creo que le esté sumando nada al PAN, mucho menos a Marco Cortés, tampoco creo que a Xóchitl, pero pues a ustedes también como miembros del partido, esto les afecta en demasía, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas de todo esto que se está empezando a ventilar ahora como si fuera una noticia de interés, ¿no? Mira, incuestionablemente como algo pues muy triste y muy lamentable, querido Fernando, pues obviamente, yo no estuve presente en ese momento que tanto se comenta, no te puedo dar yo una versión mía porque yo no estuve ahí. Obviamente he leído todo lo que pues se ha escrito, he escuchado lo que se ha dicho. Yo coincido en que pues bueno, no en ninguna circunstancia sirve alzarse la voz, en ninguna. Al contrario, nuestra chamba se supone debe de ser dialogar, aún con los que tenemos diferencias en nuestro pensamiento, y aún así mantener siempre un estado pues de respeto mínimo. Si lo hacemos con quienes tenemos diferencias, pues todavía más tenemos que hacerlo con quienes tenemos coincidencias. Yo espero que sea un capítulo lamentable, como te acabo de decir, pero un capítulo que quede atrás. Me parece que ellos ya manifestaron que se van a ver, estoy seguro que habrán de limar esas asperezas, y lo más importante, querido Fer, es ver para adelante. Mira, más nos vale como PAN. Escuchaba ahorita el análisis que tú hacías, Fernando, casi coincido por completo, porque es la verdad, y más nos vale en la situación en la que estamos, por supuesto tener autocrítica, por supuesto tener una amplísima reflexión, que nos digamos nuestras verdades, que dure lo que tenga que durar, pero siempre con un ánimo de ver para adelante, mi querido Fernando, porque si no lo hacemos con un ánimo de levantarnos y de sacudirnos el polvo, porque vimos el polvo, y de querer avanzar para adelante por México, Yeah. Pues vamos a estar fritos porque el PAN tiene que seguir siendo responsable y educada, no grosera, pero una oposición en el país, y el PAN va a seguir siendo oposición en México. Sí. Jorge, quiero preguntarte, yo siempre tuve la percepción, y se lo decía a Xóchitl en su momento, el ir con una alianza opositora, pues no es mala idea, lo hemos visto en otros países, pero hay un branding o unas marcas que pues no te suman nunca. El PRI definitivamente no le suma a nadie, hoy por hoy el PRI no le suma a nadie. Yo no te puedo decir que el PRD, bueno, el PRD no tiene la fuerza que tiene en negativo el PRI. El PAN tiene sus negativos, pero nunca como el PRI. ¿Qué tanto le atribuyes tú, Jorge, a que los haya arrastrado en los resultados esa marca, ese branding del PRI? Porque lejos de favorecerse, creo que también fueron impactados, ¿no?, por estas otras marcas. ¿Tú crees que parte del resultado que no obtuvieron en positivo tenga que ver con esta asociación que se hizo? A ver, mira, yo al día de hoy todavía, querido Fernando, el PRI son aliados. Yo le pido a tu auditorio que me comprenda, yo jamás aventaría culpas a alguien más antes de no ver lo que hicimos en lo propio, pues. Yo más bien te diría que no supimos explicar la alianza, Fer. Yo creo que muchas personas que llevaban mucho tiempo viendo cómo PAN y PRI competían, obviamente llegó un punto en el que dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Parece película de ficción. Y nosotros no supimos explicar que la razón por la cual existe, no sé si subsistirá, querido Fer, pero existió esta alianza era, pues precisamente por voltear a ver a otros países, Fernando, en otras latitudes, en donde muy similar a México, una fuerza política que cuando estaba en plan campaña ofrecía pura bondad, pura solución,
pura paz y que luego siendo gobierno, para juicio de muchos, se convirtieron en exactamente lo contrario, en esos otros países las oposiciones pues decidieron anteponer sus diferencias y decir, no, yo contigo ni a la esquina, porque, pues, imagínate. Y ahora mira esas oposiciones en esos otros países, Fernando, están pulverizadas y no hay manera de que puedan ya confrontar sustancialmente a esos regímenes. Entonces, esa fue la razón de ser. Ahora, ya pasaron 6 años, Fernando. No hay manera de que no hagamos una reflexión profunda sobre los pros y los contras de esta alianza. Te aseguro, Fernando, te aseguro, concluyo, más allá de quien vaya a dirigir el PAN, te aseguro que esta va a ser de las primeras reflexiones y de los debates internos que tengamos adentro del PAN. Si es una alianza que debe de concluir ya al día de hoy. Y va a ser un buen debate, te lo puedo asegurar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. Tiene que haber cambios estructurales en el PAN. Lo dijiste clarísimo. O sea, van por la ruta de la eliminación de la oposición. O sea, Morena lo sabe hacer muy bien, ¿eh? Ya tienen el suelo al PRI, ya tienen el suelo al PRD, que yo creo que ya va a perder el registro. El PAN ahí medio se salvó. Ahora, Jorge, tu nombre suena. Tú también has demostrado la disposición, la has externado de poder ser el dirigente nacional del partido en caso de que así lo deseen, ¿no? Ya salieron exgobernadores a decirle a Marco, pues ya vete, Marco, o sea, de verdad, ya no queremos que estés ahí. Ahora, voy a hacer una pausa, pero te dejo esta pregunta. Jorge Romero Herrera podría ser, si así lo deciden y lo llaman, el dirigente nacional del PAN. Si en las manos de Jorge estuviera el ser dirigente nacional del PAN, ¿qué harías con la alianza, Jorge? ¿La mantendrías o no? O ya cada quien por su lado, aquí se rompió una taza, cada quien para su casa, el PRI por sus cosas, el PRD por las suyas, y nosotros vamos por las nuestras. Dímelo después de la pausa, si te parece, Jorge. Es Jorge Romero Herrera, actual coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Ya regreso. De vuelta estoy con Jorge Romero Herrera, es el actual coordinador del PAN, del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Y le preguntaba a Jorge, ¿no?, con estos resultados, con todo lo que está pasando, con la carta de los exgobernadores, con su nombre en la palestra, si llegara Jorge Romero a ser dirigente nacional del PAN en un escenario, ¿no?, especulativo, vamos a decirlo así, ¿qué harías, Jorge, con la decisión de mantener o no una alianza opositora con PRI y PRD? No me cierro nada más al PRI, PRI y PRD. ¿Cuál sería tu decisión? ¿Qué crees que debería hacer el PAN? Mira, querido Fer, te diría tres puntos muy rápidos al respecto. Primero, yo creo que ya es momento partidista y electoralmente de apostar por nosotros mismos, querido Fer. Mira, mucha gente quizá ya se pregunta qué defiende el PAN por su lado, qué defiende el PRI por el suyo y el PRD. Y quizá por irnos diluyendo en esas causas, a lo mejor esa fue una de las grandes razones por la que la gente, o mucha gente, no se animó a darnos su confianza. Yo te diría, segundo, querido Fernando, que en la parte parlamentaria, bueno, pues para como se dieron los números, Fernando, tendríamos que estar locos para no seguir intentando hacer bola, los que somos de la oposición, para estar juntos. Quizá ya no sea el momento de compartir toda nuestra agenda, todas las mismas ideas. Insisto, empezar a distinguirnos, pero creo que seguir funcionando como oposición ante reformas que vengan y que consideremos tóxicas por México, porque primero está México. Pero tercero, y muy importante creo yo, Fernando, si yo llegara a ser, si Dios quiere, el presidente del PAN, esto lo que yo haría sería someterlo a debate dentro del PAN. O sea, no creo que ningún dirigente este tipo de decisión, que es tan importante para el país, deba de tomarla unilateralmente. En el PAN lo que nos hace falta desde hace un buen rato es escucharnos, Fer, escucharnos, y aunque no sean tan bonitos los comentarios, digo, yo aspiro a que tengamos un debate fraternal, pero francote, si me permites. Y creo que hay una mayoría ya hoy por hoy del PAN que me parece opina igual que yo. Creo que ya es momento de hacer una pausa y empezar a volver a apostar por nosotros mismos como PAN, querido Fernando.
Sí, a calzón quitado, pues, ¿no? Jorge, hablar a calzón quitado, eso es lo que creo que hace falta a veces. Sí, a ver, ¿por qué me hace tanto sentido, Jorge, y no me hace tanto sentido el manejo que le han dado a esto? Me hace tanto sentido porque tú mismo lo dijiste, a ver, pensar en un PAN-PRI en alianza cuando fueron los enemigos naturales durante años, es absurdo, ¿no? O sea, ya desde ahí el electorado creo que se siente engañado. Y el PAN se puede ir con el mismo peso del ancla del PRI y del PRD, pero separarse ahora de lo que hicieron también va a ser difícil, Jorge, ¿no? Sí, mira, yo creo que es un proceso no sencillo, bien que mal se generan inercias, se van generando inercias. Fernando, pero yo creo que esta es una reflexión que estamos haciendo no solamente en el PAN. Yo creo que también lo están pensando mucho en el PRI. Y bueno, tenemos que entender cuando quizá se acaban los ciclos, Fernando. Tampoco, pues, va a seguir habiendo vida, va a seguir habiendo país, van a seguir habiendo temas. Insisto, creo que tenemos que juntarnos los que creamos que debemos de votar en contra. No es verdad, querido Fernando, que la gente le dio el plan C a Morena y aliados. No es verdad. Para empezar, estamos a 2 o 3, pero al final 2 o 3 senadores que puedan impedir una reforma constitucional y por lo tanto ese plan C. O sea, no todo está tan perdido. Y no se diga, Fernando, que ese famoso plan C lo hubieran tenido legítimamente si la gente hubiera dado el 66% en el Congreso, que son las 2/3 partes, cuando en el Congreso les dieron el 54%. Otra cosa es que por fórmulas legales estén pasando del 54 al 72%, Fernando. Pero que no le digan a la gente que esa hipermayoría se los dieron en las urnas. No es verdad. Son fórmulas que ya no debieran de existir en esta ley. Para concluir, yo le preguntaría a tu auditorio, ¿se les hace justo que quienes tienen 54% se pasen por fórmulas de asignación a 72%? Urge una reforma electoral para, entre muchas otras cosas, resolver precisamente esto, querido Fernando. Completamente de acuerdo contigo, Jorge. Además, dejarle claro, porque esta es la narrativa del oficialismo, ¿no? Que el plan C venía en la boleta. No, el plan C no venía en la boleta, venía Claudia Sheinbaum, no el plan C. Nadie les dijo, estamos votando por el plan C. No. Se votó por Claudia Sheinbaum, el plan C es de López Obrador, y ese es otro tema que nada tiene que ver, que la gente no compre ese cuento porque compran demasiados. Jorge, gracias por hablar aquí sin cuentos y así tan honestamente y abiertamente. Espero que estemos en contacto. Por supuesto, vamos a estarte molestando de vez en cuando para que me acompañes. Va a ser un placer. Igualmente, querido Fernando. Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Jorge. Jorge Romero Herrera, actual coordinador del Partido de Acción Nacional, del PAN, en la Cámara de Diputados, me acompañó desde la Ciudad de México. Voy a marcar.